Buenas tardes, estimados estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hoy les presentaré el caso de Joshua Earl Patrick Phillips, un adolescente de 14 años. Acompáñenme a ver esta historia. Tenemos como sujeto activo a Joshua Earl Patrick Phillips, un adolescente de 14 años de edad que tiene como país de origen Estados Unidos de América, quien cometió el delito de homicidio. Mientras tanto, teniendo como sujeto pasivo a Maddie Clifton, una niña de 8 años de edad, quien fue privada de la vida por Joshua. Los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 1998, cuando Joshua Earl Patrick Phillips y Maddie Clifton se encontraban jugando béisbol en el patio de su casa. Al estar jugando, Joshua golpea a Maddie en la cabeza con la bola de béisbol cerca del ojo, por lo que la niña comenzó a llorar y gritar. La llevó a su habitación y para evitar que su padre lo descubriera, la golpeó en la cabeza en 3 ocasiones. Ella gritaba y cuando lo empezó a hacer más fuerte, tomó un cuchillo y le cortó la garganta. Al darse cuenta de que la respiración entrecortada era tan fuerte que su padre la podía escuchar, Joshua sacó a la niña y la apuñaló en el pecho para que dejara de respirar. Posteriormente, Joshua decidió esconder a Maddie Clifton debajo de su cama. Al pasar el tiempo, su mamá de Joshua decidió entrar a la habitación de su hijo y observó una mancha en el piso, y al revisar se dio cuenta que debajo de la cama estaba el cuerpo de Maddie. La señora, con mucha desesperación y tristeza, decidió llamar a la policía. Al llegar la policía, encontraron el bat de béisbol detrás del marco de la cama y varios desodorantes para ocultar el olor a descomposición de la víctima. Por ello, el juez de su país dictó la siguiente sentencia. Tu acto monstruoso te convirtió en un adulto y serás condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el homicidio en primer grado de la víctima. Por otra parte, te mostraré la sentencia que hubiera recibido en el estado de Querétaro. Según el Código Penal del Estado de Querétaro, en su artículo 125, señala que, al que prive de la vida a otra, se le impondrá prisión de 7 a 15 años y multa de 100 a 500 días. Esta es una conducta típica que Joshua Phillips realizó en contra de Maddie Clifton. Por otro lado, el artículo 131, fracción primera, refiere que el agente haya reflexionado sobre la comisión del delito, dado que Joshua Phillips la apuñaló para que Maddie Clifton dejara de llorar y no ser descubierto por su padre. A su vez, en este mismo artículo, en su fracción segunda, refiere que el agente haya realizado el hecho empleando medios o aprovechando circunstancias tales que imposibiliten la defensa del ofendido, y aquel no corra riesgo de ser muerto o lesionado, con conocimiento de esta situación. Dado que Joshua Phillips se aprovechó del estado de indefensión de Maddie Clifton, provocado por él al realizarle 3 golpes en la cabeza y cortarle la garganta, y por tal causa no se pudiera defender Maddie. Y por último, la fracción tercera, que menciona lo siguiente: el agente haya realizado el hecho quebrantando la confianza o seguridad que expresamente le había prometido al ofendido, o las tácitas que éste debía esperar de aquel, por las relaciones que fundadamente deben inspirar seguridad o confianza, ya que Joshua Phillips se aprovechó de la confianza que había surgido de la amistad y cercanía que tenía Maddie Clifton, haciendo que Maddie no sospechara de Joshua. Para determinar la medida de sanción en adolescentes, se deben considerar todos los factores. En los factores endógenos se cuenta con la presencia de que el adolescente es impulsivo y sufre de una afectación psicológica y física consecuencia de los maltratos por parte de su padre, lo que llevó a Joshua a agredir a Maddie ante una situación de exaltación. En los factores exógenos en lo relacional, se observa que el adolescente sufría maltrato por parte de su padre, había un conflicto violento entre sus progenitores, estaba en un ambiente relacionado con las bebidas alcohólicas, dado a que su padre era alcohólico. Existía un vínculo afectivo deficiente entre padre e hijo, estaba rodeado de un ambiente familiar
familiar violento, existía una falta de vigilancia y supervisión por parte de sus padres hacia Joshua Phillips, así como la aplicación de castigos físicos para disciplinarlo, por lo que el adolescente optó por la violencia como forma de darle una solución pronta al llanto de Maddie. En lo comunitario, se observa que hay presencia de la existencia de zonas de poco apoyo institucional en donde vivía, una falta de servicios de atención a víctimas de abuso y maltrato de las cuales sufría Joshua Phillips, nulo seguimiento y atención por parte de los profesores en asesorías grupales e individuales sobre el entorno y estado de ánimo de Joshua Phillips, así como una escasa confianza y relación con los vecinos para contarles lo que sufría tanto. Es por ello que Joshua no tenía atención y no sabía cómo pedir ayuda a Ney, y por último en lo social, se observa que hay una norma cultural en la sociedad, que aprueba la violencia como método de resolución de conflictos, falta de políticas públicas para la atención de víctimas de violencia, así como para evitar el consumo y acceso de páginas de contenido sexual para mayores de 18 años. Pocos programas o sesiones escolares para la atención de alumnos con problemas en el hogar y la escasa confianza ante las instituciones de ayuda o de prevención de abuso y maltrato. En razón de lo anterior, los factores a trabajar en la prevención terciaria del delito son: En los factores endógenos en lo individual son las formas de solución de conflictos, el manejo de los impulsos en situaciones de estrés o gran impresión, técnicas de manejo de impulsos y la afectación psicológica y física de los maltratos en los factores exógenos en lo relacional. El adolescente debe estar en un ambiente estable para su desarrollo físico, psicológico y de personalidad. Se debe fortalecer el vínculo afectivo con su madre, dado que su padre murió. Fomentar, cambiar la forma de disciplinar violenta por una crianza positiva, así como fortalecer la vigilancia del progenitor con su hijo. En los factores exógenos en lo comunitario, hay que fortalecer la atención de víctimas de abuso y maltrato por parte de los progenitores y de las instituciones, del mismo modo que generar zonas de apoyo en las escuelas y con los vecinos. Por último, en los factores exógenos en lo social, se tiene que llevar a cabo una aplicación correcta y adecuada del seguimiento escolar hacia los alumnos en su entorno cercano, es decir, el familiar a través de programas o talleres. Fortalecer las políticas públicas para evitar el consumo y acceso de páginas de contenido pornográfico para mayores de 18 años. De políticas públicas para atención de víctimas de violencia física y psicológica, siendo esta enunciativas y no limitativas. De conformidad con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y que Joshua tenía 14 años de edad, él pertenece al grupo etario 2, al que se le aplican de 1 a 2 medidas de sanciones, las cuales, sumando su duración de ambas, no puede durar más de 3 años. De manera que, una vez analizado el caso en concreto, los factores y las condiciones del adolescente, las medidas de sanción aplicables a su persona son: según el artículo 164 de la ley ya citada en relación al delito cometido, se le aplicará por 1 año el internamiento. Y al terminar, se le aplicará como medida la libertad asistida por 2 años. Ahora se te hablará de los motivos de la sanción. Los motivos del internamiento son debido al tipo de delito cometido en agravio de la víctima, ya que hubo ventaja física, alevosía y la confianza que tenía la víctima. Por lo tanto, la medida es proporcional al daño causado. Si bien es cierto que comete un primer crimen, el privarlo de la cercanía familiar y social por 5 años afectaría su desarrollo, pero no se deja de lado la gravedad del delito cometido. Es por lo anterior que se busca que durante el internamiento el adolescente comprenda la gravedad de su conducta, reflexione sobre el daño cometido, participe en talleres de formación y orientación, con la finalidad de que logre su pleno desarrollo en base al interés superior del adolescente, priorizando la reintegración social y familiar. La medida de amonestación no es idónea debido al delito cometido, y que el impacto en la sociedad amerita una medida idónea y proporcional al daño cometido, ya que no se afecta un patrimonio, se afectó la vida de una persona y a sus familiares. La medida de prestación de servicios a favor de la comunidad no es idónea ya que no se causa una afectación patrimonial. La medida de sesiones de asesoramiento colectivo y actividades análogas no es idónea porque la afectación causada a los familiares de la víctima y a la comunidad en donde vive. La medida de supervisión
familiar no es idónea, debido a que la figura de su padre no puede estar presente debido a su muerte, y su madre no es la figura idónea que pueda ayudarlo a lograr un desarrollo pleno, debido a que la madre también fue víctima de abuso por parte de su exesposo, por lo cual requiere también de asesoramiento y atención especializada en la medida de integrarse a programas especializados en teoría de género. No es idónea ya que a los motivos por los cuales le quitó la vida a la víctima no fueron por ser niña. Por último, la medida no privativa de libertad, consistente en la libertad asistida, se aplicará al adolescente una vez que termine de cumplir el internamiento, con la finalidad de que un supervisor lo vigile y le dé seguimiento a su progreso logrado durante el internamiento, con la finalidad de que no exista reincidencia, así como impulsarlo y motivarlo a que continúe sus estudios y seguir trabajando sus capacidades y habilidades. Al determinar las dos medidas de sanción a aplicar atendiendo al interés superior del adolescente, se realizó un análisis de las 3 zonas de certeza. Respecto de la zona de certeza positiva, se toma en cuenta el hecho cometido por el adolescente, una conducta grave, dolosa y con violencia, características que derivaron del entorno en el cual Joshua Phillips se desarrolló, por lo cual el adolescente tiene ausencia de control emocional, un inexistente entorno familiar sano, contexto familiar que propicia la violencia. Expresado lo anterior, las condiciones personales exigen una protección amplia y reforzada. Las medidas alternativas no son las viables en un primer momento dado al daño causado a los vínculos con la comunidad, exigiéndose un seguimiento diario y proporcional, por lo que el internamiento ofrece condiciones de desarrollo y protección, promoviendo su educación, salud y reinserción social, sin vulnerar sus derechos e interés superior al respecto de la zona de certeza, es que a través de la medida de sanción de internamiento, vulneraría sus derechos y las relaciones que tiene en su comunidad y familia, debido a que el internamiento lo alejaría de la red de apoyo familiar y con su comunidad. Se toma en cuenta también que no ha realizado de forma anterior conducta constitutivas de delito que causen afectación a su persona o a terceros, privándole de su derecho de llevar su proceso en libertad. Es por lo anterior que dicha libertad no es acorde al interés superior ni a sus derechos, optando por las medidas no privativas de libertad, empleando la libertad asistida, en la cual el adolescente llevará a cabo un seguimiento y supervisión de un supervisor, quien hará un reporte en el cual explicará el avance que lleva el adolescente, además de que reciba apoyo de un grupo de especialistas en el área física y psicología con la finalidad de que desarrolle sus capacidades físicas y psicológicas, mejorando su capacidad de controlar emociones, responsabilidad, de trabajo y madurez. Por último, se le impulsará a que continúe sus estudios para no interrumpir su preparación académica con la finalidad de que al salir de la libertad asistida cuente con herramientas suficientes para reinsertarse a la comunidad. Y por último, en la zona de certeza intermedia se confirma que el interés superior del adolescente es individualizado, es decir, que analizado los factores endógenos y exógenos a la complejidad del caso en concreto, el principio pro persona y valorando los dilemas que se presentan. Se dicta que al adolescente va a cumplir 2 medidas de sanción, empezando una medida de sanción privativa de libertad por 1 año con el propósito de no vulnerar la seguridad pública de la comunidad, participar en talleres de formación y fortalecimiento de capacidades, aptitudes físicas y psicológicas. La medida no implica trato crueles, inhumanos, degradantes de la dignidad humana. La razón del por qué se aplica primero es para que tenga con ciertas herramientas para reinsertarse a la sociedad, además de que aplicar de forma anticipada una medida la cual implique la supervisión familiar sin que sus integrantes estén preparados al ser también víctimas del maltrato generado por el progenitor del adolescente. No aportaría beneficio alguno al mismo. Por lo antes expuesto, es que se aplique en primer momento el internamiento y después la libertad asistida para seguir desarrollando, perfeccionando y superando las habilidades, capacidades, aptitudes que posee y que ha desarrollado el adolescente durante el internamiento. Lo anterior sin vulnerar su interés superior del adolescente y derechos, por lo que es la opción menos gravosa y más protectora.